Ancha munasqa wayqipaniykuna, noqa kusisqa kashani qankunawan huk ratulla rimanaypaq. Yo nací en la costa del Perú, en Ica, la ciudad del vino, del pisco, de las chocotejas. Y estoy en este sur andino amazónico desde hace 40 años. Me ha tocado vivir experiencias muy interesantes, muy valiosas. Y hoy quiero conversar con ustedes sobre dos amigos, dos sabios, dos profetas de los últimos tiempos, que precisamente hace ya años murieron. Uno, nuestro hermano Domingo Yanqui, el 28 o 27 de octubre del 2003, y el obispo Jesús Mateo Calderón, que fue mi obispo, el 28 de octubre del 2010. Podríamos hablar de muchas personas y personajes de esta iglesia que ha querido, después del concilio y después de la reunión de los obispos en Medellín, que ha querido comprometerse y lo ha hecho de muchas maneras, no solo con personas pobres, sino con pueblos pobres, entre los cuales está el pueblo indígena, así llamado del altiplano. A Domingo Yanqui, Aymara Neto, nacido en Soca, que pertenece a Puno, lo conocí en los tiempos del seminario. Ambos estudiamos en el seminario Santo Toribio de Mogrovejo. Él, por sus cualidades, fue enviado a estudiar teología en Boston cuando el cardenal Cushing visitó el seminario de Lima. Y no nos vimos después, pasaron muchos años, y nos llegamos a ver nuevamente en Puno. Y algo que me impresiona en Domingo es que él, siendo aymara, no dejó de serlo. No dejó de serlo al estar en el seminario, porque muchas veces en los seminarios como que a los jóvenes les hacen perder su identidad. Eso es algo que sucede en todo el mundo. Y después se fue a un seminario de Estados Unidos, a Boston. Tampoco perdió su identidad. Y ya después un día lo vi en una reunión en Puno y observé cómo muchos no lo entendían, no lo comprendían, porque él insistía mucho en la cultura, y tenía razón. Otros insistían mucho en la clase social, y en vez de integrar ambas realidades y ambos conceptos, lo acusaban de culturalista. Sin embargo, la historia le ha dado la razón, y estamos avanzando precisamente en nuestra región porque se está tomando con mayor fuerza el aspecto cultural. Ni que hablar de los idiomas quechua y aymara, que se están fortaleciendo desde el gobierno de Kuczynski 2016 hasta el presente. Ya era hora. Y como decía nuestro amigo Diego Irarrázaval, teólogo conocido y reconocido, decía de Domingo Yanqui que la calidad profética de Domingo no fue con bombos, dice él, o con fuegos artificiales, sino en medio de responsabilidades compartidas cada día con muchas personas. Y recordaba cómo Domingo fundó la Academia Peruana de la Lengua Aymara, entre muchas otras cosas, y que ha confrontado estructuras sociales y eclesiásticas
que desde la colonia hasta el día de hoy agreden al pueblo andino. Y si miramos a Domingo desde la distancia, podemos pues decir con Diego Irarrázaval que era un sabio y un profeta. Y ese es el recuerdo que queda. Hace algunos años lo declaró el municipio de Puno, lo declaró póstumamente hijo predilecto de Puno y lo llamó Amauta y le impuso la orden cuna de los incas. Pero lo que él ha sido rebasa todos estos reconocimientos. Como persona, un gran amigo y amante de su cultura. Eso a mí me impresionó mucho, porque vemos de cerca a estudiantes, a sacerdotes jóvenes andinos que han perdido su andinidad. Entonces hablar de Domingo Yanqui ahora es sumamente incluso necesario, porque en él pasó lo contrario. Él no perdió su dignidad, él fortaleció su andinidad, su ser andino, y ha dejado muchos escritos, por ejemplo el libro La cultura aymara, donde se nota con qué gozo y con qué sapiencia habla de su pueblo y lo presenta al mundo. Entonces ese recuerdo queda perenne y tenemos que continuar esa obra, esa vocación realizada de Domingo Yanqui, que tuvo que ver mucho en la creación de la llamada teología andina y de la llamada teología india. Y hablar del obispo Jesús Mateo Calderón es también algo emocionante. Yo lo conocí cuando él llegó a ser obispo auxiliar de Ica y encontré en él una persona sencilla. Es difícil a veces tener amistad con un obispo, pero él era tan sencillo, y si uno le decía algo, como decir, en lo que uno no estaba de acuerdo, él conversaba, aceptaba. Y después de estar 3 años en Ica, donde una vez me dijo que allí aprendió a ser obispo, a veces uno se admira cuando dicen que ha aprendido a ser presidente o a ser alcalde. No, todos aprendemos. Y ojalá los obispos también aprendieran a ser obispos. Jesús Calderón aprendió a ser obispo. Y cuando hubo graves acontecimientos en Puno, en que retiraron al obispo Julio González Ruiz, de bendita memoria, no porque había hecho algo malo, sino porque quiso aplicar los deseos del Concilio Vaticano II, las afirmaciones, las iluminaciones de ese concilio, quiso aplicarlo en Puno, fue mal visto. Y fue mal visto principalmente por varios de sus colegas y obligado a retirarse, a dejar el episcopado, o sea, el ejercicio de ese episcopado. Entonces, hubo gente que se rebeló, que quería que siguiera Julio González. Y tuvo que salir. Interesante fue saber que el Vaticano en aquel momento hizo caso a los reclamos de la gente, porque esa gente que quería que Julio volviera, pero ya no podía volver, pidió que el obispo próximo fuera Jesús Mateo Calderón. Le hizo caso y fue nombrado Jesús Mateo Calderón, obispo de Puno, y llegó un 3 de noviembre de 1972. Y él encontró aquí una iglesia ya organizada,
una iglesia que practicaba la sinodalidad de la cual habla el Papa, bien afiatada, con un compromiso claro a favor de los pobres y oprimidos de nuestra región, del Perú y del mundo. Este hombre, Jesús Calderón, se incluyó en esa iglesia y aportó mucho en ella, y también podemos decir de él que fue un sabio y un profeta. Y también queda esa impronta de él, esa huella para que continuemos, porque ha habido momentos difíciles en que desde Roma esta iglesia ha sido castigada. Y, por ejemplo, varios prelados, cuando moría un obispo, venía un prelado, no los consagraron obispos porque se habían puesto del lado de los pobres. Jesús también sufrió algunas traiciones, hubo desacuerdos, no fue comprendido muchas veces por algunos en los que él confió, pero nos ha dejado una huella imborrable. Él, Jesús, y nuestro hermano Domingo son una luz que no se apaga. Son el desafío, junto con muchos otros, para que nuestra iglesia del sur andino amazónico siga su vocación profética también. Y con esto, amigas y amigos, les digo, Jamo Semana Kama, Hiki Sin Kama.